Buenos días, jóvenes. En la clase de hoy vamos a hacer un trabajo de aplicación en el que vamos a analizar diversas fuentes para responder la siguiente pregunta. ¿Qué visión tenían los europeos de América? Aquí podemos ver una imagen donde aparece uno de los personajes importantes de la conquista de América, que es Hernán Cortés, y Moctezuma, que fue el gobernante de los aztecas al momento de la llegada de los españoles a este territorio. Bien, todas las fuentes que vamos a ver aquí aparecen en su texto de estudio en las páginas 44 y la página 45. Lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir pasando las distintas fuentes, algunas preguntas que las vamos a responder ahora. Voy a responder de forma oral, no es necesario que la anoten en el cuaderno, pero les van a servir para hacer la actividad que viene propuesta en el texto. Entonces, aquí podemos apreciar una pintura, ¿cierto? Un retrato de un indígena de aquel tiempo y podemos sacar varias conclusiones acerca de esta pintura. Podríamos, por ejemplo, responder esta pregunta. ¿Cómo ven los españoles a los indígenas de acuerdo a esta pintura? ¿Cómo los ven? ¿Qué trabajo realizaban? ¿En qué medio vivían? ¿Cómo se vestían? ¿Qué animales eran con los que convivían? Etcétera. Entonces podemos obtener mucha información a partir de esta fuente, que es una fuente iconográfica, porque estamos hablando de una imagen. Aparece otra fuente, que es la fuente A, que es una lectura, ¿ya? Y dice lo siguiente: en las tierras hay muchas minas de metales y hay gente en estimable número. La española es maravilla. La española es lo que ahora conocemos como Cuba, con tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas las suertes, para edificios de las villas y lugares. Los ríos hay muchos y grandes, los más de los cuales traen oro. Hay muchas especieras y grandes minas de oro y de otros metales. Otra isla hay mayor que la española, en la que hay oro sin cuento, y de esa y de las otras traigo conmigo indios para testimonio. La gente de esta isla y de todas las otras que he hallado andan todos desnudos, hombres y mujeres, así como sus madres los paren, ellos no tienen hierro, ni acero, ni armas, no porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. Esta fue una descripción que hizo Cristóbal Colón cuando volvió de uno de sus viajes. ¿Ya? Entonces de aquí nosotros podemos obtener información para responder la siguiente pregunta. ¿Qué características destaca Cristóbal Colón de América? Bueno, aquí principalmente habla que es rico, ¿cierto?, en minerales, que tiene ríos, que la gente que habita aquí tiene buena contextura, pero le llama la atención esto de que andan desnudos, no conocen el hierro, no conocen las armas. Ya, por ejemplo. Aparece otra fuente escrita también, que es esta, que fue escrita por López de Gamarra, que es un monje, un sacerdote que acompañó estos viajes de exploración y conquista. Y dice lo siguiente: la mayor cosa después de la creación del mundo es el descubrimiento de las Indias, y así las llaman Nuevo Mundo. También se puede llamar nuevo por ser todas sus cosas diferentísimas de las del nuestro. Los hombres son como nosotros, fuera del color que de otra manera bestias y monstruos serían y no vendrían, como vienen de Adán. Mas no tienen letras, ni monedas, ni bestias de carga, cosas principalísimas para la policía y vivienda del hombre, que ir desnudos, siendo
la tierra caliente y falta de lana y lino, no es novedad. Y como no conocen el verdadero Dios y Señor, están en grandísimo pecado. Entonces, de la impresión que tiene este sacerdote, podemos responder la siguiente pregunta. ¿Cómo describe a los indígenas el sacerdote Francisco López de Gamarra? Bueno, él los describe, ¿cierto?, como personas que son similares, solamente los diferencia el color, pero que no conocen las letras, es decir, según ellos no conocen las letras que conocían los españoles, ¿cierto? No conocen las monedas ni las bestias de carga que ellos utilizaban, por ejemplo, los caballos. En este caso, acá en América no se usaban animales de carga, solamente se cargaban las personas, utilizaban para cargar pertrechos, ¿ya? Y le llama la atención también que van desnudos, ¿ya? Porque dice que la tierra, siendo la tierra caliente y falta de lana, no tenían entonces, según él, por esas razones, vestimenta. ¿Y por qué dice que no conocían el Dios verdadero? Pues que recuerden que estos pueblos americanos eran politeístas y ellos tenían dioses que tenían relación con la naturaleza. Y los españoles eran de religión católica y una de sus misiones más importantes en este sentido de lo religioso era evangelizar precisamente a estos pueblos que no conocían la religión católica. Aquí hay un plano hecho o un mapa hecho por un español sobre la ciudad de Tenochtitlán. Tenochtitlán, que es esta ciudad, capital del imperio azteca, que se ubicaba sobre un lago, el lago Texcoco. ¿Ya? Y aquí dibujó esta persona cómo sería esta ciudad. Y podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué crees que habrán pensado los españoles al ver Tenochtitlán, al ver esta ciudad aquí en medio de un lago? ¿Y qué dificultades habrán tenido para poder conquistar esta ciudad? Otra pregunta también podría haber sido, ¿cómo podrían haber hecho los españoles este dibujo de Tenochtitlán sin la tecnología que tenemos ahora? Que ahora tenemos drones, tenemos helicópteros que podemos ver desde arriba, ¿cierto? Incluso tenemos imágenes satelitales que nos ayudan, pero en ese tiempo ellos no contaban con esto. Aparece también otra fuente, que es una fuente escrita, primaria, porque está escrita en 1520, y es de Hernán Cortés, que nos cuenta cómo es esta ciudad. Dice, tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, así de mantenimiento como de víveres, joyas de oro, de plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño, de piedras, de huesos, de colchas, de caracolas y de plumas. Véndese tal piedra labrada y por labrar, adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar de diversas maneras. Hay calle de caza, donde venden todos los linajes de aves que hay en la tierra, así como gallinas, perdices, codornices, y de algunas aves de rapiña venden sus cuernos con su pluma y cabezas y pico y uñas. Venden conejos, liebres, venados, perros pequeños, que crían para comer, castrados. Hay calles de herbolarios, donde hay todas las raíces y hierbas medicinales que en la tierra se hallan. Y esto lo cuenta Hernán Cortés sobre el mercado de Tlatelolco, ya que aquí hay una imagen, una aproximación de cómo se vería este mercado de Tlatelolco,
que se ubicaba en territorio azteca. Entonces nosotros a partir de eso podríamos responder la siguiente pregunta. ¿Qué cosas te llaman la atención de la descripción de Tlatelolco que hace Hernán Cortés? ¿Cierto? Primero podríamos decir que era un lugar donde se vendía de todo, se vendían animales, se vendían hierbas y también se vendían cosas como para construcción. Dice que se vendían adobes, se vendían ladrillos, también se vendían adornos, adornos hechos de cobre, de latón, de estaño, de piedras, entre otras muchas cosas. Entonces este era un mercado muy grande donde se practicaba, ¿cierto? O se realizaba el comercio en aquel tiempo. Por último, una descripción del Cusco, dice. La ciudad del Cusco, por ser la principal de todas donde tenían su residencia los señores, es tan grande y tan hermosa que sería digna de verse en España, y toda llena de palacios de señores. Tiene tantas estancias y torres que una persona no podría ver toda en un día, y muchos españoles que la han visto y han andado en Lombardía y en otros reinos extraños, dicen que no han visto otro edificio como esta fortaleza ni castillo más fuerte. ¿Ya? Esta descripción la hace Sancho de la Hoz, que era un cronista. Un cronista era una persona que se dedicaba a documentar cómo se realizaba el proceso de conquista sobre la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio inca. ¿Ya? Y podríamos hacer la siguiente pregunta al respecto. ¿Qué impresión tiene Sancho de la Hoz sobre la ciudad del Cusco? Si nos damos cuenta, él dice que es muy parecido a las ciudades que hay en Europa, que no tenía nada que envidiarle, incluso que es mucho más avanzada. Si se fijan, yo escribí Cusco con S, ¿ya? Está bien utilizado. Ahora se está haciendo una corrección histórica, si queremos decirlo, donde los peruanos están ocupando esta palabra con S, Cusco, porque el Cusco con Z fue lo que impusieron los españoles. Entonces ahora se habla de Cusco. La palabra en el idioma que ocupan los incas es Cosco, que Cosco quiere decir el ombligo o el centro del mundo. Ya, entonces por eso Cosco, que es con S, es mucho más cercano al Cusco. Ya, entonces, todas estas preguntas que nosotros hemos respondido, donde hemos visto de qué se trata cada uno de estas fuentes que se presentan, nos van a servir para poder responder las preguntas de la página 45 que aparecen aquí. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué desafíos habrán enfrentado los europeos para intentar describir el mundo americano? ¿Qué elementos destacaron? También lo vimos, ¿cierto? ¿Qué semejanzas y diferencias hay entre el mundo de ellos y el de América? También vimos en qué se parecían. ¿Qué visiones surgieron entre los europeos respecto al continente americano y sus habitantes? ¿Qué pensaban de los indígenas? ¿Ya? Ahí pueden explayarse, hablar, por ejemplo, de su aspecto, de lo que pensaban ellos acerca de la religión, por ejemplo, de los indígenas. Y por último, tienen que, a partir de la fuente C, decir si es preciso hablar de descubrimiento y de nuevo mundo para referirse a la llegada de Cristóbal Colón. ¿Ya? Y si creen ustedes que esos conceptos no son adecuados, ¿qué conceptos propondrían para referirse a esto? Así que ahora vamos a trabajar. Vamos a desarrollar entonces las actividades de la página 44 y 45.